Estamos de acuerdo que hay que reformar y profundamente, cambiar profundamente, transformar el sistema judicial. El tema es que, ¿qué reforma necesitamos y cómo la llevamos adelante y quiénes podemos participar en esa ardua empresa reformista o transformadora? Nosotros podemos utilizar esta ocasión, esta oportunidad de la reforma, del proyecto de reforma, para dos cosas: o meternos y perdernos en el fárrago de las discusiones si está bien que se aumente la cantidad de juzgados o no, si está bien o no la cantidad de fiscalías, o como plantean algunos, que si el sistema acusatorio se va a implementar en el sistema penal federal, ¿por qué motivo se nombran tantos jueces y después lo que van a hacer falta son muchos más fiscales? Que realmente nos haría perder quizás lo fundamental que para nosotros debiera ser, que es el discutir la justicia, el discutir el sistema judicial. Porque entonces ahí se nos puede presentar la oportunidad, y esta es una propuesta que estamos impulsando incluso desde la Federación Judicial Argentina, que es la de hacer una especie, no digo de contrarreforma, sino como una especie de propuesta reformista paralela, conformada por, no solamente por, bueno, convocaríamos como Federación Judicial, como agremiaciones de abogados, como organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, todos aquellos que directo e indirectamente se sientan afectados o se sientan con intereses concretos respecto al tema de la justicia, y poder discutir varias cosas, varios ejes que no están planteados de ninguna manera en este proyecto. Y en este sentido yo creo que se juntan varias cosas que nosotros planteamos desde un convencimiento de, primero, que necesitamos, obviamente, un eje importante, que es la democratización del Poder Judicial. Esa democratización del Poder Judicial implica no solamente que tengamos un Poder Judicial mucho más transparente, abierto, que sepamos qué es lo que pasa ahí adentro, que los jueces tengan, las juezas sean mínimamente o de alguna manera con mecanismos de control, para saber en qué andan, cómo trabajan, pero además necesitamos tener desde el punto cero, controlar todo y tener una idea de todo lo que pasa en el Poder Judicial. Empezando por la designación, por la selección y designación de jueces y juezas. ¿Quién los designa hoy? Básicamente los designa la política. Yo no reniego de la política, pero eso no tiene ningún tipo de control ni de participación popular, y muchas veces termina siendo un cambio de figuritas entre oficialismo, oposición y ese tipo de cuestiones que ya, por lo menos en varias provincias lo conocemos de sobra, de cómo funciona. Entonces, en este sentido, para nosotros, insisto, es importante fijar alguna propuesta desde sectores populares, donde fijemos realmente cuál es nuestra visión de la justicia, qué es lo que realmente necesitamos como sociedad, como pueblo, que la justicia nos provea. Porque ¿qué ocurre? Pareciera ser que la justicia es solamente, y porque es lo que sale habitualmente en la televisión, sobre todo en los diarios, es la justicia penal o la justicia que se ocupa de determinado tipo de cosas. Por ejemplo, la corrupción, real o ficticia, y los casos de inseguridad, los casos de seguridad que en los últimos días están casi todo el tiempo en los noticieros, que robaron a uno, mataron a otro, que robaron, que esto y lo otro. Ahora, ¿qué opinamos sobre la justicia laboral? ¿Qué espacio tiene que tener la justicia laboral? ¿Qué importancia relativa dentro de lo que es la estructura judicial? La justicia de familia, la justicia de los niños, niñas y adolescentes. La justicia previsional. Y sí creemos que hay que pensar para adelante, fuertemente, profundamente, convocando a un ámbito, a una instancia de tipo popular, colectiva, amplia, donde con el mayor nivel de representatividad posible podamos elaborar una propuesta política
respecto a cómo debiera estar estructurado el Poder Judicial, los poderes judiciales, entre los cuales también incluyamos fuertemente el tema de la democratización del Poder Judicial. El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado. Y por tanto, es un poder político. Es un poder político. El poder es uno, están divididas las funciones entre lo ejecutivo, lo legislativo y lo judicial. Y por tanto, si nosotros tenemos que partir de la base de en qué sociedad vivimos. Nosotros vivimos en una sociedad, desde el punto de vista económico, social y político, en una sociedad capitalista. Por tanto, el Poder Judicial no va a ser una excepción a las, digamos, a lo que digamos, las políticas fundamentales que se lleven. Pero, como bien también dijo Hugo, el Poder Judicial, dentro de eso, siempre ha sido el lugar más conservador. El lugar reservado por años fue el Poder Judicial y el Ministerio de Relaciones Exteriores eran los lugares reservados para la Iglesia, para los sectores realmente más concentradamente conservadores. Tengamos en cuenta esto, nunca se hizo la limpieza del poder judicial de la época de la dictadura cívico-militar eclesiástica, nunca. Entonces, por eso, ¿estamos de acuerdo con una reforma judicial? Sí. Esto no es una reforma judicial. ¿Qué se busca con esto? Como se dijo, licuar el poder de los juzgados federales. Licuar el poder de los juzgados federales que tienen en su ámbito las problemáticas más importantes desde el punto de vista político. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿para qué queremos una reforma? Acabamos de decir, lo dijo Hugo, lo ratifico, hace falta una reforma judicial. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que el objetivo fundamental para nosotros, que pensamos en el pueblo, es el acceso a la justicia. Hoy no hay acceso a la justicia. No, hay un acceso elitista a la justicia, por un montón de razones que ahora no tenemos tiempo de analizar. Pero veamos nomás los estudios que hay sobre cuál es la población de las cárceles, ¿sí? Y veamos entonces dónde está el acceso igualitario a la justicia. No existe el acceso igualitario a la justicia, no existen las defensas adecuadas, etc. Entonces, creo que ese tiene que ser nuestro objetivo, el acceso popular a la justicia. Es cierto también que, como dijo Hugo, hay que incorporar las cosas de género. Acá quiero hacer una aclaración. Dentro del Poder Judicial se lucha por la equiparación de género, por la equidad de género, por la equiparación de género. Pero los que trabajan también dentro del Poder Judicial y conocen esto, desde el punto de vista de los jueces y juezas, sobre todo de las juezas, obviamente, ¿qué es lo que opinan? Que no se trata tampoco de que haya igual número de mujeres que de hombres. Sí que haya igual número de mujeres que de hombres ejerciendo la magistratura, pero hay que educarlas a esas mujeres, porque esas mujeres muchas veces no tienen una perspectiva de género. No tienen una perspectiva de género en lo que sentencian y tampoco tienen una perspectiva de género en las relaciones laborales. Esto lo hemos charlado montones de veces con los compañeros de la Federación Judicial, ¿no es cierto? Entonces, ese famoso dicho de parecen hombres, no, son mujeres autoritarias, tal como es la práctica en el Poder Judicial. Entonces, se necesita no solamente equiparar el número en género, sino que se necesita también una educación especial, una capacitación especial para eso. Me parece bien la propuesta de una comisión popular que haga una propuesta que vaya presionando, etcétera, pero también me parece que nosotros tenemos que hacer la exigencia a la comisión y al Poder Legislativo de que se cite a los usuarios, es decir, a la sociedad organizada, y que se cite especialmente y se oiga y se tome en cuenta, porque oírlo nomás no vale, no tiene el mismo valor, la opinión de los trabajadores y trabajadoras.